Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En el día de hoy vamos a configurar MPLS con el protocolo OSPF. Además de eso, también vamos a verificar todos los comandos de administración para poder ver configuraciones de MPLS, para poder realizar cierto tipo de diagnóstico sobre la red MPLS. Es decir, vamos a verificar todos los comandos show que normalmente utilizamos cuando creamos una red MPLS. No te pierdas ni un minuto de este video. Empecemos. Acá, como pueden ver, estoy utilizando GNS3. Tengo 3 routers para crear la red MPLS, y estas direcciones que están viendo acá son las direcciones que vamos a estar configurando como interfaces loopback para poder simular una red LAN detrás de estos routers. Acá están viendo todas las direcciones IP que vamos a estar utilizando entre todos estos enlaces. Vamos a empezar con la configuración. Vamos a iniciar acá con el router R1. En este caso, lo primero que deberíamos hacer es configurar el nombre, pero ya por defecto ya viene acá con como R1, así lo vamos a dejar. Vamos a principalmente a configurar la interfaz loopback. Colocamos interfaz loopback 0. Luego, después de esto, vamos a configurar la interfaz de R1 que va conectando hacia R2, que esa interfaz sería esta que va conectando hacia R2. Configuramos entonces interfaz Fast Ethernet 0/0 y vamos a colocarle una IP. Pasamos al router 2, y en el router 2 vamos a realizar esa misma configuración. Vamos a colocar aquí configure terminal, vamos a colocar interfaz loopback 0, vamos a colocar ingresar a esta interfaz que está conectando hacia R1, que sería la 00, Fast Ethernet 00. Pasamos ahora a esta interfaz que va conectando hacia R3, que esta sería la interfaz Fast Ethernet 01. Bien, ahora sí, ya vamos a pasar entonces al router R3. Acá configuramos la loopback y configuramos estas dos interfaces. Vamos ahora al R3. Primero la interfaz loopback. Le asignamos una dirección IP, que sería la 172.16.30.31 con máscara clase C. Ahora sí, configuramos esta interfaz que es la 01/01. Colocamos IP address 172.16.10.6. Recuerden que en este extremo configuré la 5, acá estoy configurando la 6. No shutdown. Muy bien, ya entonces tenemos lista la configuración de las interfaces. Ya le asignamos direcciones IP a cada una de las interfaces que está conectando con el extremo de cada router. El siguiente paso sería configurar OSPF. Vamos entonces a entrar acá, colocamos router OSPF, router OSPF 1, y le vamos a agregar la red. En este caso a R1 vamos a agregar la 172.16.10.255 y lo vamos a asignar al área 0. Agregamos entonces la red 172.16.10.0 y la vamos a asignar 003 máscara inversa y al área 0. Muy bien.
Ahora sí, vamos al router R2 y vamos a hacer lo mismo. Router OSPF1, colocamos network 172.16.2.0 con su máscara inversa 255, área 0. Colocamos network 172.16.10.0 con su respectiva máscara inversa termina en 3, área 0. Colocamos network 172.16.10.4, su respectiva máscara inversa que termina en 3, área 0. Si no sabes cómo calcular la máscara wildcard o la máscara inversa, puedes ir a este video que subí hace poco donde explico lo que tiene que ver con la sumarización de ruta. Aquí también podríamos agregar una sumarización de ruta, pero realmente no tenemos tantas rutas así. Y también allí explico cómo sacar la máscara inversa para las personas que no lo sepan, ¿ok? Vamos entonces al router R3, colocamos router OSPF1, colocamos acá network y vamos a agregar la 172.16.10.4, su respectiva máscara 03 y colocamos área 0. Por último, vamos entonces a agregar la red 16.3.0 con su máscara inversa termina en 255, área 0. Ahí pueden ver como ya el OSPF ya está estableciendo ya sus respectivas adyacencias. Vamos a hacer acá en R1, por ejemplo. Vamos a salir de acá. Podemos hacer un show IP route para verificar. En este caso la tabla de enrutamiento. Pueden ver cómo ya ha aprendido rutas a través de OSPF. Lo pueden ver acá. Esto mismo lo podemos hacer en R2 para verificar también la tabla. Sin embargo, ya aquí podemos ver cómo ya nos está anunciando el router a través de los mensajes Ziploc que ya se está estableciendo una adyacencia o ya se ha establecido una adyacencia a través de la interfaz Fast Ethernet 00 y a través de la interfaz Fast Ethernet 01. Recuerden que en la parte de Cisco con MPLS se trabaja con el CEF, que es Cisco Express Forwarding. Normalmente esta es una tecnología que lo que hace es ahorrar un poco la latencia que se tiene a la hora de que los routers vayan a consultar a cada momento la tabla de enrutamiento. El CEF, que es el Cisco Express Forwarding, simplemente crea una tabla para que el router pueda buscar la información de una manera más rápida con respecto a la dirección IP y a la interfaz de salida de dicha dirección IP. Entonces esto obviamente lo que hace es crear un proceso mucho más rápido que el proceso que normalmente ejecuta un router a la hora de consultar la tabla de enrutamiento para poder buscar una ruta correcta para poder reenviar un paquete. ¿Ve? Entonces, si no tenemos activo el CEF, simplemente con el comando ipcef lo podemos activar, este comando ipcef, así. O para poder verificar si lo tenemos activo o no en el equipo, simplemente colocamos show ipcef. Y ahí pueden ver, si ya nos muestra pues toda la tabla que normalmente tiene el Cisco Express Forwarding, es porque ya está activo en el equipo, ¿ven? Y pueden ver cómo está asociando cada interfaz, cada dirección IP con una interfaz de salida. Ya después de esto simplemente lo que queda es habilitar MPLS en cada interfaz física de los equipos, ¿ok? No vale configurar las interfaces lógicas como en el caso de las interfaces loopback, solo las interfaces físicas. Entonces si estamos acá, por ejemplo, en R1, vamos a entrar a la primera interfaz que es la interfaz Fast Ethernet 0/0. Perdón, vamos a entrar con config terminal, interfaz Fast Ethernet 0/0 y simplemente colocamos MPLS IP y listo, ya quedaría activo el MPLS. Acá podemos realizar otras configuraciones, sin embargo esta es la configuración básica de MPLS. Más adelante vamos a seguir viendo configuraciones de MPLS. Acá entramos en R2, esto es pues para crear la red como tal. Entonces colocamos acá en la interfaz Fast Ethernet 0/0 en R2 y colocamos MPLS IP, damos enter y allí está activo. Simplemente entramos a la interfaz Fast Ethernet 0/1, colocamos MPLS IP y allí creamos ya entonces el MPLS. Vean que acá ya nos está dando información sobre el protocolo LDP, que es el protocolo de distribución de etiquetas.
que es el protocolo que normalmente distribuye las etiquetas que se le va a asignar a cada paquete o a cada flujo de tráfico que en este caso se esté generando dentro de un circuito virtual. El circuito virtual se representaría como una ruta que normalmente está tomando el equipo, donde se asignan las mismas etiquetas para poder llegar a un destino. Bien, ok, vamos entonces acá al R3, interfaz fajita Ethernet 0/1 y colocamos MPLS IP. Ok, ya tendríamos entonces MPLS configurado en todos los equipos. Vean que acá ya me he enviado el anuncio del protocolo LDP, que ya ha generado adyacencias. Ok, ¿cómo verificamos nosotros la configuración que acabamos de hacer? Vamos a hacerle un ping a la 172.16.3.1, que es esta red que tengo acá. Vean cómo el ping es totalmente exitoso. Para poder verificar las interfaces que están agregadas a MPLS, podemos colocar el comando, por ejemplo, show MPLS interface, y vean que ahí me va a mostrar cuál es la interfaz, que en este caso es la interfaz Ethernet 00, la que tiene el protocolo LDP, ¿sí? Es decir, que está configurada ahí MPLS dentro de esta interfaz. Si vamos al router 2, recuerden que el router 2 tiene dos interfaces que están conectando a R1 y a R3. Vamos a ver, si colocamos acá el comando show MPLS interface, vamos a poder ver que hay dos interfaces, que es la faja Ethernet 00 y la faja Ethernet 01. Podemos probar también con el comando show MPLS LDP Discovery. Simplemente este comando lo que nos permite es observar información del protocolo de distribución de etiquetas, como también el identificativo, en este caso de los routers MPLS. Si damos enter, vamos a poder ver información acá en R1 que nos indica la dirección IP, el identificativo de la dirección IP, el protocolo LDP, ¿sí? Y otras informaciones. Vean que nos dice LDP ID, es la 172.16.2.1 2.0. Esa es la ID como tal. Podemos también probar el comando show MPLS, colocamos LDP neighbor para verificar la vecindad. Como su nombre indica, este comando show simplemente lo que está haciendo es obtener, o mejor dicho, detectar las adyacencias del LDP y el estado de las conexiones de cada una de ellas, ¿no? Pueden ver acá como me dice que el punto peer LDP identificativo 172.16.2.1.0, la local LDP identificativo 16.1.1. Vean que me dice TCP connection, y acá pueden ver cómo le ha asignado unas etiquetas, ¿sí? 172.16.2.1, 61.349, 172.16.1.1, 646. ¿Ven? Y aquí obviamente tenemos información del tiempo en que ha estado activo y todo esto. ¿Ven? Dice acá que la faja Ethernet 00, acá con dirección de origen 172.16.10.2. Acá la podemos ver, ¿sí? Bueno, con esto ya podemos ver qué información ya lleva MPLS, cuáles son las etiquetas, pues todas las vecindades que ha creado, lo del protocolo LDP, que es el protocolo de distribución de etiquetas que utiliza MPLS. Bueno, ya con esto hemos llegado al final del video. Espero que sea de mucha utilidad todo esto. Pueden realizar esta simulación en el GNS3. Estoy utilizando GNS3, la última versión del GNS3. Y nos vemos en la próxima. Chao.